Hey, ¿qué tal, mis queridísimas picañitas? Bienvenidas a tu sección En Forma. Un abrazo allá a mis amigos en el estudio. El día de hoy es miércoles, mitad de semana, vamos con la mitad de nuestro cuerpo. Te enseñaré 4 ejercicios que los podrás hacer en tiempo de intervalos, pero antes de eso vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Lizeth. ¡Eso! ¿Cómo estás, Super Muy Liz? bien, coach. Con actitud de mitad de semana. Sí, el miércoles me encanta porque se trabaja el abdomen y a mí me fascina sentir que estoy trabajando el abdomen y que estoy fortaleciendo y que voy a poder comer más, aunque no sea cierto, pero bueno, me encanta pensar ¿Cómo eso. no? Acuérdense de hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Vamos con nuestro calentamiento y para nuestro calentamiento, brazos en L. Ok. Llevo un pie más adelante que el otro y roto. Muy bien. Puedo bajar un poquito, muy bien, y voy rotando. De esta manera voy activando mis oblicuos y vamos a darle 15 segundos por lado, cronómetro en mano, y 3, 2, cambio. Muy bien, cambio el otro pie. Vamos del otro lado. Sigo activando mis oblicuos. Los voy activando y 3, 2, 1, alto. Muy bien. Ahora sí, para nuestra primera técnica, lo que tenemos es un disco. Ustedes pueden agarrarse una mochila, un zapato, lo que tengan ahí en casa a la mano. Lo van a poner de un lado, ¿ok? Pies, posición bipodal y pies a la anchura de los hombros. Y quiero que tenses tu espalda y bajes. Y cuando bajes, trates de que con este músculo, con estos oblicuos, detengas el movimiento y jales con el lado contrario. Muy bien. Vas a darle un minuto para cada técnica y 30 segundos de descanso. Lo vas a empezar a sentir aquí, justo en esa B que todo el mundo quiere tener. 3, 2, 1. Alto. Muy bien. ¿Fácil o no? ¿Sencillo? Sí. Este está sencillo. Sí. Vamos con el siguiente. El siguiente es posiciona la doble anchura de los hombros y vas a agarrar el disco o el objeto que tengas. Estiras tus brazos, flexionando un poquito para que sea una cadena cerrada. Ajá. Y vamos a hacer un círculo. Perfecto. Vas a apretar, quiero que aprietes tu abdomen. Si no aprietas tu abdomen, lo vas a sentir más el trabajo en los hombros que en el abdomen. Entonces tiene que estar bien apretado. Comprímelo. Muy bien. Muy bien. Vas a darle igual, todas las que puedas, en un minuto. Y dice 3, 2, alto. Ay. Como bien, ¿no? Ok. Muy bien. Y para nuestra tercera técnica, mientras descansas 30 segundos, vamos haciendo azotes laterales. Okay. Otra vez posición bipodal, pies a la doble anchura de los hombros y vas a azotar el objeto de un lado y lo vas a pasar por arriba de la cabeza. Si no lo pasas por arriba de la cabeza, no lo vas a sentir en los abdominales, ¿ok? Muy bien. Lo vas a sentir principalmente en los oblicuos. ¿Lo sientes, Liz? Sí. Eso. Igual lo vas a sacar todas las que puedas en un minuto. Y 3, 2, 1, alto. Muy bien. Después vas a descansar 10, 30 segundos y vamos con la cuarta técnica. Para la cuarta técnica vas a agarrar el objeto, vas a hacer una media sentadilla estática y vamos a rotar. Ok, quiero que gires también tu pie para que haya ese movimiento. Levanta la punta, levanta el talón y en este caso levanta la punta para que haya ese movimiento, ¿ok? Lo vas a sentir en tus abdominales también, obviamente en las piernas. Quiero que hagas todas las que puedas en un minuto y 3, 2, 1. Muy bien. Este circuito lo vas a hacer 4 veces, pero aquí vamos a ver cómo funciona en la segunda vuelta con nuestra queridísima Lizeth. ¿Estás lista? Sí, coach. Muy bien. Vamos con el primero. Una flexión lateral de cadera. Oblicuo. No hay gran ciencia. Lo único que debes saber aquí es que toda la fuerza la tienes que llevar aquí en esta parte, en tus oblicuos. Si lo estás jalando con la espalda, con el hombro, no sirve. Muy bien, 3, 2, alto. Ahora sí vamos con la siguiente técnica. Muy bien. Azote, ¿verdad? No, círculos. Sí. Muy bien. Para los círculos, también básicamente vas a trabajar tu abdomen, un poquito los hombros y un poquito las piernas. Pero aquí la clave está en que aprietes bien el abdomen. Si no lo aprietas bien,
Tus hombros se van a llevar el trabajo, ¿ok? Y 3, 2, 1. alto. Muy bien, ¿ok? Para la tercera técnica, ahora sí vienen los azotes. Y para los azotes, vas a azotar, vas a pasar el disco por arriba de la cabeza y quiero que levantes los talones. Muy bien. Si no, no va a haber el movimiento natural que se requiere para trabajar los oblicuos. Muy bien. En 3, 2, 1. Muy bien. Vamos con la cuarta técnica. Ahora sí, aquí en sentadilla. Podría ser hasta patitos, pero no. Aquí sentadilla, media sentadilla y quiero que rotes. Cuando rotes, levantas el talón, muy bien, para que haya un movimiento más natural, ¿ok? Y no te vayas a lesionar. Perfecto. Y 3, 2, alto. Muy bien. ¿Cómo lo sentiste, Bien. Lisa? ¿Bien? Sí, ya me cansé. ¿Sí quemó? Ok. Sí, estuvo muy bien. Hasta aquí la rutina de hoy, mis queridos amigos. Acuérdate de escribirnos a nuestras redes sociales. Hidrátate muy bien. Mi nombre es Bruno Cepa. Transforma tu cuerpo, transforma tu vida y sobre todo vamos con todo.